different countries and cultures are faced with different obstacles in terms of gender equity and equality. And I think it's important for us to collaborate and to share best practices with our Southern partners in terms of what they are doing to fight the oppression of women in their respective regions. Equity looks to bring people to a similar basis and then determines what equality might look like from there. Y que permitan cambios para que las mujeres sean protagonistas del desarrollo, que puedan tener oportunidades para mejorar su educación, tener una mejor calidad en la salud, tener acciones para su empoderamiento económico. Inequality happens because a lack of access to, specifically I think, to information. Menos condición de trabajar en la política, menos experiencia para poder aportar al trabajo que hacemos de desarrollo. Entonces, incluso las mujeres en las organizaciones feministas debemos siempre luchar contra el sistema patriarcal que nos excluye. As we know here in Canada, women in the workforce still make between 70 and 74 cents to every dollar that a man makes. Much of that is because women work primarily in service sectors and in other sectors which are very low-paid sectors of our economy. There's still huge inequities in education, both locally here in Canada, with our Indigenous communities, our communities in the north. The access to resources is a huge issue. Seguir incidiendo para que los gobiernos locales realmente tengan políticas de género con fondos, seguir dando a conocer, ¿verdad? Las experiencias, porque la cooperación, o sea, hay situación de crisis a nivel internacional y hay cada vez menos agencias, ¿verdad?, internacionales apoyando el tema de los derechos de las mujeres y el enfoque de la igualdad de género. I should also speak about other forms of inequality for women in Canada, and I would like to raise the issues around gender violence, which is still a very important issue here and primarily affects women in a way that it doesn't affect men. Es importante por los sectores que trabajamos. Uno tiene que ver con la violencia de género que está presente en todo el sector social y otro tiene que ver con el sector laboral que está presente con todo el factor económico y lo que son pensiones alimenticias. Entonces es un todo dentro de la institución. Divulgación en los diferentes medios de comunicación, diferentes publicaciones con enfoque de género. Siempre la promoción de los derechos de las mujeres son con enfoque de género. Y las leyes existentes en nuestros países actualmente se están viendo con un enfoque también de género, pero es producto de la incidencia política, las marchas, los plantones que hemos hecho para que sean tomados en cuenta. Como Hermosa identificamos prácticas que promueven la igualdad de género. Uno, que las mujeres rompan su aislamiento y puedan participar del desarrollo organizándose. Es que hay comunidades y municipios que tienen acciones de mejorar la iluminación, de mejorar los espacios verdes para promover una ciudad libre de violencia para las mujeres. The Istanbul Principles are a set of 8 principles that are meant as a guideline for effective development. And these principles include empowering women through gender equity and equality. And this is why we would like to recognize one of our Southern partners for implementing that Istanbul Principle into their organization and their practices. And we're interested to hear, because it can be a message or a learning experience for our Northern partners, because although women may be facing different obstacles in different regions, some of the tools that these organizations are using to combat this oppression could be effective both in the North and the South. Es por eso que se capacita a mujeres y a hombres en los talleres y se les hace saber que desde sus hogares ellos tienen que empezar a ser agentes de cambio y ir rompiendo con esos patrones socioculturales con un cambio de educación en los hijos.
Un factor muy importante para lograr la equidad de género es el factor educación. Hay que empezar por educar a hombres y mujeres en temas de género. Y si empezamos a hacer esto, vamos a lograr ver cambios a futuro. Por ejemplo, trabajar por igualar, ¿verdad?, la calidad en la salud para mujeres, para hombres, trabajar por superar las brechas en el tema de violencia contra las mujeres, en la salud sexual, salud reproductiva, en el marco de los derechos, promover cambios para la corresponsabilidad de los hombres en el trabajo reproductivo. I personally believe that Rwanda is doing good in terms of gender equality. They are continuing re-promoting women at each level, like the one I mentioned, over 60% of the parliament. Con los indicadores de éxito que nos permiten medir esas buenas prácticas, uno es pasar a nivel de un municipio, de una asociación que tenía 50 mujeres, pasar a 400 mujeres organizadas. Contar con el apoyo de hombres que son prestadores de servicios o que son tomadores de decisión, también apoyando la agenda de los derechos de las mujeres y de igualdad. Por ejemplo, jefes de la Policía Nacional Civil, directores de la Unidad de Salud, también jueces también que son, ¿verdad?, apoyan. Y otra de las cosas también que podemos evidenciar es cómo los gobiernos, el gobierno de Nicaragua ha tomado en cuenta al sector más invisibilizado por muchísimos años, que son las mujeres, que ahora tienen tierras, que ahora tienen leyes que les respalden y que gozan de muchísimos beneficios en los cuales no se tomaban en cuenta en años anteriores. Pueden hacer alianzas, se pueden convencer a las personas no convencidas o neutras o a las personas opositoras en este tema. El reto es tener nuevas formas para la gestión de recursos para el tema de los derechos de las mujeres. Mujeres María Elena Cuadra está muy agradecido con la solidaridad internacional canadiense porque nos han brindado su mano amiga por muchísimos años. Y los avances que tenemos en nuestro país son gracias a la cooperación internacional que ha estado siempre en apoyo con las mujeres nicaragüenses. Y solo me resta decir en nombre de las mujeres nicaragüenses y el movimiento de Mujeres María Elena Cuadra, gracias, gracias, muchísimas gracias por su apoyo.